Así que yo quiero estar involucrada al impactar la sociedad, rescatando a la gente de la decepción y rescatando al cuerpo de Cristo de participar en esto. Y el tema del que Él va a estar hablando con nosotros parece ser medio oscuro y pesado, pero Él lo va a explicar de una manera muy práctica acerca de la decepción de Babilón, que Babilonia es un sistema que va a crecer aún más en los últimos tiempos, relacionado con los temas de orgullo, de inmoralidad, y en toda manera, en todo otro tema. Entonces Benjamín va a ser muy claro acerca de este tema, así que te animo a poner atención y salir y estudiar estos temas aún antes de la plática. Él escribió un libro que se llama Babylon, el crecimiento de la ciudad más infame y su crecimiento. Y este es un recurso muy importante que debemos escuchar porque debemos de saber cuándo la decepción está entrando en la tierra. Y Mike dijo la otra noche, Jesús nos avisó sobre la decepción que vendría en vez de solamente la tribulación. Entonces, Padre, te doy gracias por este hombre. Te doy gracias por todo lo que Él está haciendo alrededor de la tierra, la manera en la que su trabajo está impactando aún los gobiernos de las naciones y su respuesta a los problemas de tráfico humano, cambiando las leyes. Pero te doy gracias que más que eso estás haciendo a este hombre un estudiante de la palabra, un hombre de oración y un estudiante de la palabra. Y le has dado una voz porque Él se ha dado a sí mismo a entender lo que el Espíritu está diciendo en esta hora. Señor, te pido que abras nuestros oídos, que unjas su voz con claridad, con unción, Señor, que hables a través de Él hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Benjamín. Muchas gracias, Wes. Si ustedes trajeron sus Biblias, ábranlas en Apocalipsis 17. Es un honor tener la oportunidad de hablar con ustedes este año en la conferencia de One Thing. Quiero empezar por compartir un sueño que Dios me dio 13 o 14 años atrás. Yo tenía como 10 o 11 años. De hecho, estaba en mis tempranos 20 en realidad. Pero en mis tempranos 20 yo tuve este sueño y era uno de esos sueños que no necesitas mucha interpretación, es muy obvio y lógico. Voy a la cama una noche y veo en el sueño una persona que viene y me da una letra, una carta, y la abro y en ella dice, prepara el camino del Señor. Así que despierto al día siguiente a una llamada de un tipo llamado John y me dice, hey, estuve en tu área la noche anterior y estaba orando de que recibieras un sueño. Y yo, ¿en serio? Pero lo que me llamó la atención es el hecho, hombre, era Juan, y esas palabras son como Juan el Bautista, y realmente me conmovió a empezar a buscar lo que esto significaba. Prepara el camino del Señor. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? De que en mis esferas o de influencia o llevar a mis amigos al Señor, o será como Juan el Bautista, que el Mesías va a venir y que va a regresar a la tierra. Entonces yo empecé a buscar al Señor acerca de este sueño que yo tuve y qué estaba siendo conmovido en mi corazón. Así que empecé a buscarlo como los discípulos lo buscaron. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál será la señal de tu venida y de el fin de la era? Si alguna vez has pregunta en tu corazón, yo creo que es algo muy poderoso y justo de preocuparnos por los tiempos y las estaciones en las que vivimos y de preocuparnos por saber lo que Dios está haciendo y dónde está el Señor en todo eso. Es ser provocado en nuestro corazón por el deseo del regreso de Jesús. Así que comencé a buscar esa pregunta. Ahora, algunos podrían discutir que cada generación ha creído
que eran la generación en la que Cristo iba a regresar. Y yo he escuchado ese argumento varias veces, que imaginarse que de alguna manera nosotros somos una generación especial no tiene ningún cimiento, porque realmente cualquier otra generación pensaron que eran la generación en la que Jesús vendría. Pero mi punto ni siquiera es hablar eso ni discutir si eso es verdad o no. Pero creo que hay un factor mayor que define y aparta cada generación acerca de los tiempos. Es un factor muy importante acerca de los últimos tiempos. Así que quiero ver rápidamente el capítulo 9 de Daniel para traer un contexto a lo que vamos a ver hoy. Que realmente lo que quiero explicar hoy es navegar las parábolas de un mundo que está lleno de decepción espiritual y inmoralidad sexual, y para llegar ahí necesito proveer un contexto. Así que voy a explicar un poco lo que está pasando en Daniel capítulo 9. Daniel tiene 82 años de edad. Israel ha estado en captividad en Babilonia por como 70 años. Y Daniel entiende las profecías de Jeremías, de que su tiempo en captividad serían 70 años, así que él está buscando a Dios y se está apartando para Dios. Cosa más espectacular sucede. El ángel Gabriel viene en medio de su tiempo de oración y explica el plan de redención del Señor en la historia. Es algo muy increíble como Daniel capítulo 9 describe esto. Así que la primera cosa que vamos a decir sobre las profecías son los tiempos que se explican. Y creo que es importante porque nosotros hablamos mucho en la iglesia acerca de estos tiempos en la historia sin siquiera referenciar o entender dónde están sucedidos o dónde están cimentados. Es aquí en capítulo 9 específicamente. Y el ángel le habló de 70 semanas, 70 periodos de 7 años. Estos años que serían apartados por Dios de una manera muy única para explicar sus propósitos proféticos para la historia. Así que el ángel Gabriel le anuncia a Daniel que el reloj profético empezaría cuando el mandato fuera dado a regresar y reconstruir Jerusalén, de dejarse a Jerusalén. Eso ocurrió hace unos años. Así que ese comando, ese mandato que se dio de volver a construir Jerusalén fue un reloj profético que comenzó a desatarse. Y lo que sucede es que 69 de los 70 años de secuencia se han cumplido de manera muy específica en la historia. Si regresas a Daniel 9 y ves lo que sucedió y el cumplimiento de cosas específicas, es increíble. De cierta manera, ver cómo los que estudian la palabra, entender cómo Daniel se escribió y cómo se escribió en ese tiempo, ya que se están cumpliendo las cosas. Lo que sucede es que Gabriel dice, después de los 69 483 años, algo va a suceder. El Mesías que fue enviado por Dios va a ser cortado. Así que cuando Jesús es cortado a través de la resurrección de los judíos y la cruz, yo creo que Jesús puso pausa a esta profecía en este momento. Y el ángel Gabriel hace una distinción entre los 69 sietes y los últimos 7. Y los últimos 7 años que están descritos ahí. Así que estos últimos 7 periodos es algo que no fue cumplido. Así que vemos en los 69 y decimos, wow, todos se cumplieron con tanta especificidad que decimos, ¿cómo es que no se ha cumplido lo demás? Pero lo que pasa es que después de que Jesús es crucificado, el general romano invade Jerusalén
remueven todo de Jerusalén y los judíos son dispersados a través de las naciones. Así que es bien importante decir esto para entender a dónde voy. Dejado hoy un resumen antes de dar mi punto. Daniel está orando. El ángel Gabriel viene y le dice que son 70 semanas para cumplir el propósito de redención de Dios. Y Jesús es cortado a través de ser crucificado, dejando un periodo de 7 años. Y es este periodo de 7 años donde Jesús y todos los apóstoles hablan y describen en la palabra. La descripción más grande es de que la abominación desoladora va a suceder cuando el anticristo se levante y exalte una estatua de sí mismo y demande ser adorado. Ahora, la segunda cosa que decir sobre esta profecía es esto: que esta profecía que Gabriel le da a Daniel explica la existencia de Israel en la tierra y aún explica el control sobre Jerusalén. El ángel Gabriel empieza a profetizar diciendo: 70 semanas son determinadas para tu gente y para tu ciudad santa. Así que después de este tiempo, los judíos se dispersan alrededor de las naciones. Israel ya no existe como una nación política por 2000 años. Esto es lo que estoy tratando de decir acerca de esto. Durante este tiempo, durante estos 2000 años, no había sido posible que la tribulación comenzara. No era posible que estos últimos 7 años sucedieran porque Israel tiene que estar en la tierra. Este es el punto más importante que separa a nuestra generación de las otras, porque en 1948, lo que solo se puede describir como un milagro antropológico, Israel vuelve a nacer como nación, y en 1967 vuelven a capturar el control de Jerusalén. Es increíble. Así que cuando los judíos vuelven a regresar a Israel, es una señal súper importante de los tiempos en los que vivimos. Y la gente dice: bueno, toda generación pensaba que era en sus tiempos. Y les digo: bueno, tal vez no. Pero el hecho es que, de acuerdo a esta fundación en la Biblia, no hubiera sido posible. Pero ahora es posible. Hemos entrado en un tiempo de la historia muy único, donde ahora no solamente podemos esperar, sino deberíamos esperar el comienzo de Daniel 7, de la 7ª semana, que va a culminar con el regreso de Jesús a la tierra para establecer su reino en el milenio. Nosotros estamos viviendo en un tiempo único en toda la historia del ser humano. ¿Sienten la urgencia de los tiempos en los que vivimos? Es un tiempo de urgencia. Es un tiempo de mucha expectativa y anticipación. Y Dios está conmoviendo y moviendo a su pueblo, como en Salmos 24, que habría una generación de Jacob que busca el rostro de Dios, el movimiento de la casa de oración que está comenzando alrededor de la tierra, de buscar el rostro de Dios, de buscar la belleza de Jesucristo, para validar el lugar de ministerio a Dios. Es increíble cómo Dios está tocando a su pueblo con esa visión, porque estamos viviendo en un tiempo muy especial en la historia del ser humano. Esa es la buena noticia. Hay noticias que son muy preocupantes. Lo que la palabra habla acerca de la generación del regreso de Jesucristo en otro nivel. Y eso se relaciona con lo que voy a hablar hoy, de la Babilonia, y cómo nosotros como extranjeros en Babilonia vamos a navegar este tiempo en la historia. Pero en esa generación en la que Jesucristo regresa, va a haber un movimiento que se va a llamar la ramera de Babilonia.
Dice, ven, te voy a enseñar el juicio de la gran ramera. Verso 3. Donde los reyes de la tierra cometieron fornicación y los habitantes de la tierra fueron llenados del vino de su fornicación. Como un borracho con el peso de la transgresión. La Biblia describe este tiempo preocupante como algo demónico y satánico, un movimiento que va a levantarse donde las naciones van a ser intoxicadas con la inmoralidad. En el verso 4, la mujer, esta ramera, estaba llena de escarlata y de perlas preciosas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Y esa es la respuesta de Juan cuando veía esto proféticamente. Pude ver que ella estaba borracha, y cuando la vi estaba completamente asombrado, dijo Juan. El apóstol maduro que caminó con Jesucristo en la tierra, que tuvo la revelación del trono de Dios, se asombró increíblemente cuando vio la naturaleza de este movimiento que iba a fascinar a la tierra de una manera muy demoníaca e intoxicar a multitudes en la tierra en la inmoralidad y la decepción. La ramera de Babilonia se ha levantado 3 otras veces en la historia de manera significante. A.W. Pink ha hablado de eso, otros estudiantes de la Biblia lo han hablado. Aún yo en mi libro mencioné cómo funciona este movimiento y les recomiendo que lo lean. La gran ramera ha emergido 3 diferentes veces en la historia. Pero la Biblia profetiza que la gran y más feroz manifestación de la gran ramera va a ocurrir durante la generación de la venida de Jesucristo en los últimos tiempos. Y toda la Biblia, en muchas maneras, es la historia de 2 ciudades, Jerusalén y Babilonia. Jerusalén representa la ciudad de Dios, la ciudad de los redimidos, las promesas de Dios. Babilonia representa el gobierno de Satanás y la caída del hombre y cómo el hombre se une a la rebelión de Satanás en contra de Dios. Hay una ciudad, dice en Hebreos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Y hay una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Satanás. El propósito de este espíritu de la gran ramera es intoxicar los hombres de la tierra de una manera donde últimamente van a aceptar el Mesías falso de Satanás. Ese es el propósito de que Babilonia y la gran ramera surja. Cuando pensamos de esta decepción, y como está escrito en Apocalipsis 17, este dar y recibir del vino, quiero hablar de 2 cosas que tiene este vino que seduce. La primera cosa es la decepción espiritual y la segunda es la seducción sexual. El vino de la ramera seduce a la gente a un estado religioso donde se entiende como una abominación, como un adulterio, que siempre te va a llevar a un poder más alto y que toda religión está igualmente validada en este sistema. Y la ética más importante es que no se ofendan unos a los otros. La decepción espiritual tiene una parte muy importante del vino. Y la segunda es la decepción. Es la sexualidad inmoral, donde no hay nada absoluto en lo ético. Así que lo que está bien por mí está bien para ti.
Y lo que está bien para ti, está bien para ti. Así que no tengo la base de decirte que está bien o que está mal. Y lo que sucede con esta falta de moral y de falta de guía y de ética es que hay una inmoralidad sexual muy fuerte y desatada en el vino de la gran ramera. Decepción espiritual, la inmoralidad sexual y las otras maneras que Babilonia se ha levantado en la historia es cuando la gente ha sido seducida y aceptar la alianza y la adoración con un tirante. Cuando vemos el vino de la gran ramera ser derramado en otros tiempos de la historia. El primero, cuando se levantó la torre de Babel en Génesis 11. Toda la humanidad se unió con un propósito de hacer un nombre para sí mismos. Fue un movimiento construido en la exaltación y la gloria del hombre, en el nombre del progreso del ser humano, totalmente fuera del conocimiento verdadero del único Dios verdadero, Yeshua. Así que el comentario de esa generación, Dios lo describió como nada de lo que quisieron hacer pudo ser detenido en la oscuridad de sus pensamientos. Así que Dios los confundió en sus idiomas. Pero en este estado de mezcla, la gente rindió su alianza a un líder incorrecto. Así que comienza como que todo está bien y sé tolerante, y eso oprime al Espíritu Santo. Y de hecho lo que pasa es que no siempre está bien. Es mi manera o te vas al final del día. Así que buscar la unidad de todas las religiones y de repente Hi, I'm Mike Bickle. I'm the director of the International House of Prayer right here in Kansas City. I'm so glad that you're joining us for our annual Young Adult Conference called One Thing. Each year, thousands of young people gather here. En este contexto, César y Nero se unen y se proclama el nuevo Apolos, la encarnación del Dios del Sol, la mayor expresión de todo el logro ser humano. El vino de la ramera seduce a la gente a un estado de decepción que crea un contexto para que un líder demoníaco se levante y dirija a la gente. Podemos aprender tanto de esos tres periodos de la historia, pero la Biblia profetiza que este escenario una vez más va a suceder de manera global en los últimos tiempos, preparando el camino para que la tierra reciba el anticristo, el falso Mesías de Satanás. Cuando surja la gran ramera va a presentar una gran dificultad para los creyentes, porque muchos entrarán en apostasía, como dice en segunda de Tesalonicenses. En Apocalipsis hay un aviso de que salgamos de esta desilusión y este engaño. Va a estar compuesto de la seducción sexual y la decepción espiritual, y creo que este escenario que la Biblia habla y que profetiza acerca, que la Biblia explica de la generación donde Cristo viene y las horas antes de la venida de Jesucristo, creo que este escenario está explicado en la historia de los judíos con los moabitas.
En Números 28, 22 y 25, perdón, Israel está siendo dirigido después de 40 años en el desierto hacia la tierra prometida y están conquistando a sus enemigos mientras van. Pero mientras se acercan a Moab, están en terror los reyes de esas tierras y quieren venir y traer cosas en contra del pueblo de Israel. Así que viene y aconseja a Balaam a mandar mujeres atractivas delante de del pueblo de Israel para seducirlos hacia la inmoralidad sexual y últimamente hacia la idolatría y decepción espiritual. Números 25, versos 1 al 3. El pueblo empezó a pecar con las mujeres de Moab. Invitaron a los judíos a los sacrificios de sus dioses y la gente se rindió ante sus dioses. Así que Israel se unió a la adoración con Balaam. Los hijos de Israel causaron que una plaga viniera entre los israelitas. Y muchos murieron antes de que Fineas se levantara en intercesión en el celo del Señor. Y finalmente se quiebra. Lo que quiero decir es que esta fue la estrategia final de Satanás de destruir al pueblo de Dios antes de que pudieran entrar a la herencia divina y entrar a la tierra prometida. Tenemos que entender los puntos en la historia que ellos estaban en el desierto por 40 años. Vienen a la tierra prometida, vienen a Moab y al día siguiente están cruzando el río Jordán y dentro de la tierra prometida al día siguiente. Nunca en los 40 años en el desierto habían tenido ningún récord de sexualidad inmoral. Hay muchas cosas que los hijos de Israel hicieron de estar comiendo de más, de idolatría, pero nunca se menciona la sexualidad inmoral hasta el día antes de que cruzaran a la tierra prometida. Lo que quiero que veas es que esto fue la última estrategia de Satanás para detener al pueblo de Israel antes de que entraran en su herencia divina de la tierra prometida. Y de la misma manera que fue la estrategia de Satanás de quitar a los hijos de Israel en ese momento tan importante en su historia, creo que eso es lo que la Biblia describe que va a suceder en el tiempo de la venida de Jesucristo. Satanás va a traer esta última estrategia, un movimiento de inmoralidad sexual y decepción espiritual como nunca lo hemos visto en la tierra. Yo creo que el movimiento de sexualidad inmoral y la decepción espiritual que está cayendo en las naciones es la estrategia final de Satanás de usurpar el llamado de Dios hacia esta generación y de traer la venida de Jesucristo y entrar en la tierra prometida del reino milenial con Jesucristo. No me sorprendería si más religiones nuevas empiezan en los últimos 60, 70 años que cualquier otra generación antes de nosotros. La cantidad de decepción que hay en el planeta ahora es increíble. Recientemente veía un documental llamado Kumari. Y es un documental de un joven que va a documentar varios líderes espirituales y lo que descubre es que todas estas personas son un fraude. Entonces lo que decide hacer es ponerse a sí mismo como un gurú espiritual y ver cómo la gente responde. Así que se deja crecer el pelo, la barba, se viste como un gurú espiritual y va a lugares de yoga, a otros lados, como si fuera un hombre espiritual. Y tiene mucha gente que lo empieza a seguir, que creen que es un gurú espiritual. Así que el documental sería chistoso si no fuera tan triste
de ver la decepción en la que está allá afuera en el mundo. Estaba escuchando un mensaje a una noche por un autor prominente en la Iglesia Católica. No estaba escuchando ese mensaje en preparación para nada. No estaba tratando de tomar nada malo de él para poder hablar hoy, pero lo estaba escuchando porque fue recomendado para mí por un líder muy importante en el cuerpo de Cristo. Pero recomendaron ese mensaje y me mandaron el libro. Y en el mensaje dice que Dios no le importa acerca de su nombre. Y usar nombres para asociarte con Dios solo causan guerras. Y todos debemos de verlo como un poder más alto. Eso es un líder importante escribiendo libros y hablando en la Iglesia Católica. Y pudiera ser la Iglesia Cristiana porque va a ambos lados. Podría ser evangélico también. Pero que a Dios no le importa su nombre y que solo decimos que es un poder superior. Hay tanta decepción. Es una hora en donde la gente está teniendo maestros que están buscando escuchar falsas doctrinas y el cuerpo de Cristo se está siendo dividido. Y aquellos que creen en la palabra y lo que la palabra dice. Y el grupo que cree lo que quieran creer. Si yo desarrollo mi visión de la segunda venida de Cristo por lo que veo en Facebook, estaría dejado con la impresión de que Jesús regresa en un unicornio, como un hippie, con sus dedos como hippie, de amor y paz. Y no estoy exagerando, porque es ridículo la decepción y la desilusión y el engaño que está siendo traído aún al cuerpo de Cristo. En la seducción sexual que vemos en nuestra generación, el cambio de actitudes hacia el sexo podemos ver de dónde viene en la revolución sexual. Es considerado uno de los libros más importantes en el siglo XX y explica la revolución sexual. El libro, el comportamiento sexual del ser humano, trajo la revolución sexual en el verano de amor de 1977. ¿Te suenan esos tiempos? Esas fechas. ¿Podrá ser que esta revolución sexual fue una manifestación del crecimiento de la gran ramera en nuestro tiempo? Las dos señales más grandes de nuestro tiempo comparten exactamente la misma fecha correlacionada. El nacimiento de Israel en 1948 y la captura de Jerusalén en 77. Y ese libro en 1948 y en 1977. Es increíble ver cómo se correlacionan aún este movimiento de la sexualidad. Un joven inspirado por un trabajo de un autor que vino a la escena después, con el nombre Hugh Hefner, publicó una revista, Playboy. Ahora, esto es lo que Hefner dijo acerca de la revista de Playboy y su inspiración. Yo soy alguien que está siguiendo a los que comenzaron la revolución sexual. Ahora, cuando Hefner primero trajo Playboy, no hubo una fecha específica en la portada, porque él no tenía idea que esta revista fuera un éxito. No tenía idea si alguien la iba a comprar. Pero en unas cuantas semanas, miles de copias habían sido vendidas. Y en 1959 ya tenía 1 millón vendidas. 3 cosas principales sucedieron durante ese tiempo. Este fue un tiempo de un Big Bang sexual. Número 1 es que el sexo perdió su valor. Dejó de ser algo privado e íntimo y lo hicieron algo público y normal.
y le dio una visibilidad y una aceptación al estilo de vida de Playboy, de poder tener diversión con el sexo. Y lo pone como algo que te da estilo. Hoy nuestra cultura ha sido enviada a una alberca de cosas sexuales donde el amor y el compromiso son sacrificadas en el altar de unirse una noche. Y la segunda cosa que pasó durante ese tiempo es la modificación de la sexualidad de la mujer. Lo que ves a través de la revista de Playboy es que hay una industria grande por vender la sexualidad de las mujeres. Así que pronto uno de los hombres de negocios se unieron y empezaron a invertir en esta oportunidad que iba a darles dinero, de vender la sexualidad de la mujer, de ponerlas como un objeto. En mercadotecnia, ejecutivos de televisión, en televisoras, por los que están trabajando en pornografía, todos empezaron a entrar en este negocio de explotar a la mujer y su sexualidad por razones financieras. Muy pronto estas imágenes se volvieron sinónimas a cómo se ve que una mujer sea empoderada, porque esa fue la imagen que estaba siendo creada en la sociedad. La narrativa de una generación de mujeres. La tercera cosa que pasó fue la industrialización de la lujuria, que ahora las mujeres y cada industria estaba tratando de capturar la deseada mirada lujuriosa del hombre. Y los medios estaban sexualizando a las mujeres, solicitando la atención lujuriosa de los hombres. Así que como hombres hemos crecido en una generación donde estamos siendo llamados de esta manera. Estamos siendo cautivados por esos incentivos. Alfred Kinsey puso lo científico y Hefner trajo el poder alcanzar este tipo de movimiento. Aún podemos sentir el fruto de lo que hizo Hefner. Y mientras la revolución sexual tenían amor, paz y unidad, podemos ver cómo todo es hedonístico y que busca el placer, que el vino de la gran ramera es intoxicante y que está intoxicando a una generación. Pero amado, hoy te quiero decir que yo creo que hoy estamos de una cierta manera únicamente siendo tentados de esta manera. Una de las maneras más prominentes donde la gente está tomando del vino de la gran ramera es a través de la pornografía, lo cual es básicamente prostitución en tecnología. Es ver y consumir la prostitución y el sexo en una manera tecnológica. La pornografía ha fracturado la sexualidad de una generación. Ha aniquilado a una generación de hombres. Una generación entera ha sido intoxicada con el vino de la gran ramera. Y está abriendo camino a una decepción sin precedentes. Y Jesús dijo que la regeneración en la que iba a venir iba a ser un tiempo donde la mente de la gente iba a estar lleno con maldad continuamente. Y no hay nada en la tierra que más trae ese verso en la realidad que esta situación de pornografía. La cantidad de imágenes que penetran la mente de jóvenes, hombres y mujeres que vienen y traen cosas negativas a la mente de los seres humanos. El crecimiento de la Gran Babilonia trae muchas cosas para el cuerpo de Cristo.
Fuimos a un lugar donde mujeres están siendo traficadas un día y para los documentales que estamos haciendo, así que nos enseñan los servicios cuando entramos a uno de los lugares y pretendemos que queremos venir y estar con estas mujeres porque estamos tratando de ver cómo funciona la industria por debajo. Y fue un poco extraño. Estamos teniendo conversación y el tipo se está riendo tratando de encajar. Y le digo, ve y canta el karaoke a mi amigo y yo voy a entender qué está pasando aquí. Y la chica voltea a verme y me dice, ¿eres un cristiano? Y yo creo, ching, ya me entendieron, ya me vieron, no sé qué está pasando. Y yo así como que, bueno, no creo que me han entendido y han sabido que soy alguien que viene a escondidas, así que no sabía cómo responder y le digo, soy un americano. Y dice la chava, oh, el cristiano es el mejor que viene, que son los mejores, los que vienen a pagar por servicios sexuales por esta mujer. Vienen a estos lugares de prostitución. Así que pagamos por su tiempo, la sacamos y le dijimos, no estamos aquí para eso, queremos introducirte a otra manera y ayudarte. Y 2 semanas después visitamos a esa mujer y resulta que está con un cliente, así que tengo que venir al día siguiente y al día siguiente regreso. Y ella está emocionada de decirme que la noche anterior, cuando la había venido a visitar, que la persona con la que ella estaba y el cliente era un cristiano y que tenía un tatuaje de una cruz y que tenía un collar de la cruz. Así que esta es la escena. 2 hombres cristianos en la misma noche, en la misma escena con la misma chica, uno para explotarlo y otro para rescatarla. ¡Qué imagen de la polarización que está sucediendo en el cuerpo de Cristo ahora! Este es el mundo en el que vivimos. Un mundo donde hombres con tatuajes grandes y collares de cruz están pagando para abusar a estas mujeres sexualmente. Así que la pregunta para nosotros hoy es cómo nosotros como creyentes resistimos la seducción de Babilonia y perseverar de manera victoriosa mientras la tierra está siendo tentada de esta manera. Yo creo que Daniel y sus amigos fueron un gran ejemplo de esto, que fueron tomados a la cautividad en Babilonia como adolescentes, puestos ahí en la corte del rey de Babilonia. Ahora la pregunta para ellos era que en ese contexto podrían mantener su integridad y su pureza o dejarían que la influencia de la cultura de Babilonia los intoxicara y el vino de la ramera. Daniel 1 es un capítulo muy dramático para leer, pero ajustaron su estilo de vida a uno de ayuno y oración y de rendir cuentas. Literalmente se resistieron al vino de la gran ramera y lo que dice es que mientras respondían, Dios les dio sabiduría. Mientras se apartaron en ayuno, en oración y en rendir cuentas, rechazando el vino de la gran ramera, Dios respondió a ese deseo de su corazón y les dio sabiduría más grande, 10 veces más que cualquiera en ese tiempo. ¿Entiendes que hay una relación recíproca con Dios? Cuando determinamos en nuestro corazón en una manera de consagración, Dios de hecho responde en esa manera en nuestro corazón. Esa sabiduría cimentó a estos hombres, Daniel y sus amigos, empoderándolos para perseverar victoriosamente mientras son extranjeros en Babilonia, manteniendo su fe y su pureza intactas. El último verso que quiero leer es Proverbios capítulo 2, verso 10 a 11. Y dice eso en Proverbios 2. Cuando la sabiduría entra a tu corazón y el conocimiento es agradable a tu alma, la discreción te va a preservar y el entendimiento te va
a mantener fuera de la mujer seductora que te tenta con sus palabras. Y creo que este verso es muy importante para nosotros en este tiempo y en esta era. Es la aplicación de lo que Daniel experimentó. Cuando la sabiduría entra en tu corazón, piensa en esa imagen de la mano de Dios siendo puesta dentro de tu corazón, depositando sabiduría divina que es como el oro. Su valor es mucho más grande y más alto que cualquier otro valor monetario. La sabiduría de Dios y del cielo entrando a nuestro corazón. Muchos de ustedes sé que han batallado con la pornografía y muchos han sido cínicos diciendo lo peleé y ya no pude y fui vencido. Este verso viene en medio de este tema y nos dice cómo podemos mantener la victoria. Necesitamos la sabiduría de Dios que entra en nuestro corazón. Cuando la sabiduría de Dios entra en tu corazón, serás liberado de la sexualidad inmoral y de la seducción espiritual. Y continúa que la discreción te va a preservar y que el entendimiento te va a mantener. Y amo el idioma y el lenguaje aquí porque la sabiduría es como algo protector al lado de ti, enfrente de ti, que te pone como algo fuerte, que nos protege, nos mantiene. Que el vino de la ramera pierde toda forma tentadora para nosotros. Somos liberados de la decepción y de la seducción. ¿Qué es esta sabiduría de Dios y cómo se ve? Hay muchísimas aplicaciones, pero quiero enfocarme en 3 cosas. Primero se ve como amar a Dios. Así es como se ve la sabiduría como el primer mandamiento. Amar a Dios. Es la pasión de seguir los caminos de Dios. Si me amas, cumples mis mandamientos. Y no estaba diciéndolo así. Bueno, si me amas, vas a cumplir mis mandamientos. No, él decía, está hablando de una realidad espiritual. Si tu corazón está vivo en el amor de Dios, te va a traer dentro y en alineación con la pureza de Dios. C.S. Lewis dijo que el amor es el gran conquistador de la lujuria. La otra manera como se ve la sabiduría es el temor de Dios. Y es algo que no queremos probablemente hablar hoy en la iglesia. Pero en el libro de Proverbios dice que la sabiduría comienza con el temor del Señor. El temor de Dios es algo que nos ayuda cuando no caminamos en los caminos de Dios. Y escucho tantos lenguajes, idiomas y maneras de cómo tenemos que deshacer de todo esto del juicio de Dios, pero todo este ruido, tenemos que hacernos para atrás de todo este ruido. Y tenemos que ver a Jesucristo, amado. Cuando lees la vida de Jesús, ¿no te impacta cuántas veces habla de ser enviado al infierno? Digo, fui al Sermón del Monte y lo comencé a leer. Y dije, tal vez no entendí, pero vamos a volver a examinar. Y al principio está hablando de cómo la gente está siendo llevada al infierno. Y no nos gusta eso y no queremos que la gente vaya al infierno. No fue creado para el hombre, fue creado para los ángeles del diablo. Pero aún así es una realidad del juicio de Dios y del temor de Dios que nos mantiene y nos protege. Y dice que Dios nos ha llamado a hacer justicia y tener misericordia y caminar con humildad en el Señor. Y caminar con humildad es con mucho cuidado. No vengo arrogantemente y venir y poner mi ética y mi moralidad y asumir que Dios lo va a aceptar. Necesitamos. Yo sé que parece que te estoy predicando y realmente no estoy tratando de predicarte, pero estoy siendo conmovido por este tema de que Dios, danos una visitación del temor del Señor.
La tercera cosa de cómo se ve la sabiduría es el rendir cuentas. La sabiduría del amor de Dios y el temor de Dios se refleja en someternos a una autoridad muy fuerte. Y Daniel y sus amigos tenían un rendir de cuentas, una hermandad entre ellos. Y no tenemos toda la explicación de sus vidas, pero estoy seguro que en algún tiempo alguno de ellos cayó. Que Daniel comió un poquito del cheesecake de Babilonia o algo y cayó en la tentación y tenían verdaderas tentaciones y pruebas y tenían que pasarlas juntos, rindiendo cuentas juntos. Caminando solo en el contexto de la gran ramera no es posible. Ninguno debe pensar que puede caminar solo. Debemos de estar en una comunidad, en rendir cuentas y con gente con la que podemos caminar y ser transparente y compartir nuestras vidas también. Todo este tema de nuestra sexualidad, déjame decirlo, cada ser humano nacido en la tierra va a luchar con su sexualidad. Cada ser humano. No me importa si es 1 o 10, pero tenemos que tener esta idea de que gente que batalla con su sexualidad son esas personas raras, lejos de nosotros, sino es cada uno de nosotros. Y debemos de tomar eso fuera de algo tan lejano para nosotros, porque esa es la cosa, el sexo es algo tan privado, pero cuando lo traemos en público es o en pecado o en el contexto de estar avergonzado. Pero si tomamos la sexualidad del ser humano en un contexto que es sano, en un grupo donde podemos ser transparentes, de hablar con lo que estamos luchando y nuestras tentaciones con gracia y con amor. Tengo 12 segundos, 7 segundos, así que tengo que cerrar esto. Mi amigo tuvo un sueño el día antes de que la conferencia comenzara y creo que fue un sueño sobre esta sesión. El equipo de alabanza puede pasar, ya están aquí. Y mi amigo tuvo este sueño y básicamente en el sueño fue que yo estaba llamado el salmón de las lejanías de la tierra. Y lo que pasa con el salmón es que el salmón atraviesa en los ríos hacia el océano. Y el salmón tiene una vida muy increíble, donde tienen un ciclo, donde regresan y tienen una navegación interna, donde van en contracorriente a las aguas puras de donde nacieron, para reproducirse y pasar lo que tienen. Así que es muy hermoso para mí, es una imagen muy hermosa de que creo que Dios nos está guiando. Porque para muchos de nosotros crecimos inocentes como niños, pero mientras crecimos